Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Hablemos del salario, del billete que ingresa a nuestros bolsillos de manera mensual. Pues les contamos que el salario promedio de trabajadores en nuestro país, en el Perú, desde el mes de octubre del 2020 hasta el mes de septiembre de este año, fue de 1.379 soles, según datos del INEI. Esta cifra resulta menor a lo registrado en periodos anteriores. Con los datos señalados, se estima que la remuneración a nivel nacional sería de 12.8% o 202 soles más bajo de lo que se registraba en los niveles prepandemia, es decir, antes que nos cogiera esta crisis mundial, crisis económica. El INEGI indica que existen 16.964.000 peruanos que se encuentran empleados actualmente a nivel nacional y que el promedio del sueldo mensual es menor a la remuneración mínima vital de 930 soles. Por ejemplo, los jóvenes menores de 25 años estarían ganando en promedio 918 soles al mes. Fíjense ustedes, y trabajadores que solo cuentan con educación primaria ganarían cerca de 862 soles cada mes. Lo que tienen que hacer, los malabares que tienen que hacer para pues lograr que este dinero que ingresa mensualmente pueda alcanzar para pagar el alquiler, el agua, la luz, los pasajes, la ropa, la comida. El sector económico en el cual se registra un menor salario es en el rubro de la agricultura, donde los trabajadores ganan un promedio de 917 soles al mes, es decir, menos de la remuneración mínima vital, que es de 930 soles. Bien, para hablar de este tema del salario, del ingreso mensual de los trabajadores a nivel nacional y, por qué no, también del nivel del empleo, a raíz ya del informe que ha publicado el INEI, vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájar. Ella es coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Economía para Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ayer revisábamos ese informe que publica los 15 de cada mes el INEI. Se veía un crecimiento en el mes de septiembre del 9% aprox, pero esto se ve, este buen desempeño, digamos, que es parte también del rebote estadístico, ¿se ve en el sector del empleo, en el mercado laboral, Mónica? Sí, así es. En términos generales, el sector de empleo se ha recuperado bastante bien. Tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional. Aún estamos 1.4% menos que los niveles prepandemia. Eso es aproximadamente unas 235.000 personas que, digamos, tenían empleo en el 2019 y todavía no están consiguiendo empleo en el 2021. Pero, digamos, en general ya se tiene un cierto nivel de recuperación. El problema que estamos teniendo con esta recuperación es que la recuperación se está dando más fuerte en el sector informal. Los trabajadores en el mercado laboral actual peruano son más informales que lo que eran antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esta recuperación se está dando, pero no se está dando de la mejor manera. Y en ese caso, había una cifra que sale hoy, por ejemplo, en el diario Gestión, del informe técnico del INEI, que revela que hay ya cerca de 2 millones, 1.700.000 trabajadores más informales en el país. ¿Por qué? ¿Por qué el sector informal, por qué este mercado, por así decirlo, se activa más rápido que el sector formal? En general, el sector informal tiene la ventaja, digamos, que es bastante flexible, ¿no? Uno puede contratar de un día a otro a un trabajador sin contrato, de forma informal. Pero, digamos, ese no es el tipo de empleo que queremos, obviamente, promover como país. En general, lo que está pasando es que la recuperación económica que se está dando en el país se está centrando más fuerte en los trabajadores informales, porque no hay mucha certidumbre necesariamente por parte de los empresarios que podrían contratar formalmente para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno va a contratar a un trabajador, es un compromiso para contratar a un trabajador formal. Uno tiene que pagarle no solamente su seguro y todos sus beneficios, sino también la normativa laboral peruana hace que sea bastante inflexible, bastante difícil poder ajustar en algún momento o el salario o el tiempo que tiene que trabajar este trabajador. Entonces, si ya es complicado, es un compromiso, uno tiene que tener certeza cuando uno va a asumir ese compromiso. Y en el caso de cómo se ha venido dando la recuperación, la mayoría de empresarios todavía están dudando de si vale la pena o no vale la pena contratar a un trabajador formal.
Ahora, tú mencionabas, ¿no?, de la reactivación que se está dando ya en el sector informal, pero ¿cuál es el riesgo de que se reactive más el trabajo informal que el formal? ¿Hay un riesgo, digamos, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Sí, nosotros, la economía peruana ya es una economía muy informal. En términos laborales, a nivel nacional, digamos, urbano-rural, 73% de los trabajadores son informales. En zonas, 78,2% de los trabajadores son informales. Entonces, son casi 8 de cada 10 trabajadores que están trabajando en la informalidad. Ahí hay un riesgo a nivel personal muy importante, hay un riesgo a nivel social. Esos trabajadores no tienen un seguro de salud. Cualquier cosa que pueda suceder están a la deriva de cuando puedan atenderse, ¿no? No van a poder atenderse. Y un shock negativo en términos de algo que te pueda pasar en términos de salud puede afectar muchísimo la economía familiar. Si un familiar se enferma y nadie tiene seguro de salud, uno se tiene que endeudar y en general es súper difícil poder recuperarse de un shock así, y eso es lo que puede llevarte a caer en pobreza, que es, por ejemplo, lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Que mucha población exactamente cayó en pobreza porque estábamos en vulnerabilidad ante el shock negativo fuerte que se tenía. No hay nada que te sostenga. Entonces, ahí hay un riesgo importante. Otro riesgo es a nivel más de país. Los trabajadores informales en general no suelen ser muy productivos. Como país no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos cuando estamos empleando a nuestra mano de obra en sectores informales y poco productivos, ¿no? Entonces, como país no estamos creciendo tanto como podríamos crecer. Y esto es una senda de la cual no hay vistos de cambio. Esto lo venimos advirtiendo, digamos, desde mayo, que se empezó a recuperar el empleo un poco más dinámicamente, que se estaba empeorando y precarizando el empleo, y a la fecha todavía no hay medidas concretas de parte del gobierno para que esa senda cambie, ¿no? Cuando hablas de medidas, recuerdo que hace unos días el gobierno ha dado una disposición para entregar un bono por única vez, ¿no?, a los trabajadores formales del sector público, del sector privado, pero no se está haciendo nada por el sector informal, que si bien decías es casi un 8 de cada 10 trabajadores, pero hay un detalle muy importante, ¿no? De estos 8 trabajadores del sector informal, ¿cuántos sí están trabajando en el sector informal, pero dentro de la ley? Porque ahí también hay un marco, no sé si legal, Mónica. Sí, en general se considera trabajador informal cuando no tiene un seguro de salud, ¿no? Contratado por el empleador. Pero en el país tenemos una masa bastante importante, que es como la mitad de esos 8 trabajadores, o son los 4, son independientes. Es decir, son emprendedores, ¿no? En principio, obviamente, si uno es emprendedor, no es que se tenga que pagar su propio seguro de salud, obviamente sería lo ideal, pero no es obligatorio por ley. Sin embargo, sí hay diferentes estudios que indican que en Perú la tasa de emprendimiento, la tasa de trabajadores independientes es muy alta, no debido a que, digamos, a las causas que uno podría pensar de que en el Perú la gente es mucho más emprendedora, sino porque hay una falta de oportunidades crónica en el sector formal, ¿no? Entonces nos vemos obligados a tener que emprender porque no encontramos trabajo en el sector formal. Entonces, si bien sí hay, como tú señalas, una masa que... Muy bien, tenemos a Mónica. Sí, tenemos a Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Sí, nos conectamos con ella inmediatamente, cosas que pasan en vivo. Mónica, te escuchábamos, me comentabas de la importancia o de los emprendedores en el sector informal. Pero te quería hacer otra consulta. El tema de la productividad que tiene que ver con el salario que reciben, porque yo hablaba con algunos economistas y me decían, pero no se les paga más porque el nivel de productividad no es tan alta. ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo se puede, digamos, trabajar los desafíos pendientes en los próximos años para revertir esa situación? Sí, es un tema crítico. Y que tiene soluciones de mediano plazo y de más largo plazo, ¿no? De mediano plazo, una cosa que se tiene que hacer inmediatamente, aparte de empezar a dar las señales correctas como gobierno de que en el Perú sí se puede invertir, sí se puede confiar, no se van a cambiar las reglas del juego a cada rato,
es muy importante que se revise la normativa laboral y la normativa tributaria, que afecta muchísimo a las pequeñas empresas, sobre todo, las empresas más pequeñas, que son justamente donde hay más trabajadores informales. La legislación es muy compleja y no te incentiva a generarte más formalidad, no está incentivando a que las empresas crezcan, porque la normativa es muy compleja. Esa es una agenda muy urgente. Y por otro lado, se tiene que seguir con las reformas que mejoran la productividad de la población, la reforma universitaria, la reforma de la ley de reforma magisterial para seguir mejorando la educación. Esas son medidas de más de largo plazo que justamente buscan que salgamos de esta situación de baja productividad. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos esta tarde. Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes, sobre todo para atacar el rubro informal, el campo o el mercado laboral informal, que tiene que ver con también tareas a largo plazo, como ella mencionaba, la reforma magisterial, fortalecer también la educación, porque esos resultados se van a ver, esos niños que próximamente en algunos años van a ser hombres y mujeres dentro del mercado laboral. Muy bien, hasta aquí Economía para Todos, pero vamos inmediatamente a conversar con nuestra compañera Andrea Mezquita, que nos trae la agenda precisa para hoy en Central de Informaciones. Andrea, te escuchamos. Gracias, Valeria. Muy buenas tardes. En la Central de Informaciones daremos detalles acerca de la recolección de firmas que está realizando la bancada de Avanza País para llegar a la interpelación del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Y también continúa la polémica sobre la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos. Y el ministro de Salud da detalles al respecto. Además, también tendremos las declaraciones del presidente ejecutivo de E-Salud, quien ha dicho que no se aferra al cargo, pero no han hablado de renuncias con la ministra de Trabajo. Esto y mucho más en la Central de Informaciones. Muchísimas gracias, Andrea. No se pierdan en segundos nada más Central de Informaciones con Andrea Mezquita. Bien, hasta aquí Economía para Todos. Los acompañó Valeria Fuertes. Muy buenas tardes.